Y ahora, en el programa Educador Caqueteño, damos la bienvenida a nuestro espacio de salud. Desde FAMAC Limitada, el coordinador médico Óscar González nos da a conocer información importante sobre la hipertensión. Bienvenidos todos a nuestro espacio de salud. ¿Cómo prevenir o cómo saber que tengo hipertensión? Y los que ya son hipertensos, ¿cómo manejar y ayudar al tratamiento? En cuanto a la hipertensión, es importante que sepan que es una enfermedad silenciosa, que los síntomas pueden pasar inadvertidos y que se manifiesta generalmente si no hacemos un control adecuado, con alteraciones mucho más graves, como pueden ser un infarto, como puede ser un accidente cerebrovascular, como la primera manifestación. Muchas veces uno escucha en la consulta a los pacientes hablar del dolor de cabeza o mareos y que asumen que puede ser hipertensión. En algunos casos esos síntomas se podrían correlacionar con un paciente que tenga la hipertensión como enfermedad de base, pero normalmente no es el caso. Entonces, siempre en las recomendaciones médicas les decimos que como es un enemigo silencioso, la única forma de poder diagnosticar la hipertensión es que me tomen la tensión arterial, que me la tomen en la consulta, que me la tomen, si es posible, en alguna institución de salud, que la toman adecuadamente para hacer ese diagnóstico. En cuanto a la prevención, es importante que sepan que más o menos 2 de cada 3 pacientes después de los 50 años pueden ser hipertensos o van a ser hipertensos. Que hay muchos factores que pueden influenciar en que a mí me dé la hipertensión. La genética es uno de ellos y es probablemente el más fuerte a la hora de ser hipertenso. Pero hay unos factores que pueden ayudarme a prevenir o, por el contrario, a hacerme más propenso a ser hipertenso. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta las recomendaciones importantes para la prevención de la hipertensión. Entonces el primero es la actividad física. El sedentarismo está relacionado con aumento de peso y además de eso con hipertensión. Entonces, hacer actividad física regular es uno de los factores que me puede ayudar a prevenir la hipertensión. Esa actividad física tiene que ser de acuerdo a la edad yo no puedo tener 50, 60 años y salir a correr, a trotar. Tengo que hacer una actividad física que sea acorde a mi edad, a mi condición de salud actual para poderla hacer. Segundo, la prevención, o si no consumo, evitar el consumo del cigarrillo, o si consumo cigarrillo, si fumo, dejar de fumar. Está asociado con pacientes con el alto riesgo de volverme hipertenso, o en el caso de los pacientes hipertensos, de aumentar los niveles de la hipertensión. Igualmente que el cigarrillo, el alcohol también es un factor que predispone a la hipertensión y por lo tanto, si yo soy hipertenso o no, evito el alcohol y si quiero que no me dé hipertensión, voy a evitar también el consumo de alcohol. Otro factor, vamos en 3, el otro factor sería el control del estrés. Se ha visto que los pacientes que manejan un estrés alto aumentan también los niveles de hipertensión y aumentan el riesgo de ser hipertensos. Muy importante, la reducción de peso. Tener un peso ideal es uno de los factores que más nos disminuye los niveles de hipertensión. Hay muchos estudios que muestran que la reducción de peso en los pacientes obesos, sobrepeso, ayuda solo por esa reducción de peso al control de la hipertensión. Y otra recomendación sería el control de la dieta. Una dieta baja en sal, baja en carbohidratos, o sea, azúcares, es fundamental para disminuir la tensión. Recuerden que no solo la sal me puede aumentar los niveles de la tensión arterial en sangre, sino que el exceso de azúcar se va a acumular como grasa en el cuerpo, que al final va a terminar tapando las arterias y va a aumentar la tensión la tensión de esas arterias, y eso por lo tanto me va a aumentar la tensión arterial. Entonces, no solo es la sal, siempre nos dijeron que era la sal el enemigo número 1 de la hipertensión, pero el consumo de azúcar en exceso, y no solo el azúcar procesada que nosotros utilizamos en las bebidas o en los jugos, sino la dieta, el arroz, la papa, la yuca, las harinas, todo esto se convierte al final en azúcar. En ese exceso de azúcar el cuerpo lo almacena como grasa, y ese exceso de grasa es el que al final nos va también a aumentar la tensión arterial. Entonces, muy importante el control de la dieta para poder ustedes prevenir la hipertensión. Ahora, el paciente que ya es hipertenso, ya está diagnosticado con hipertensión,
La recomendación es asistir a un programa de hipertensión. Ustedes saben que FAMAT tiene un programa de crónicos donde atendemos el paciente que es hipertenso, diabético, el paciente que tiene problemas con las grasas y el paciente que tiene problemas con el peso. En ese programa está estipulado unos exámenes que se hacen periódicamente, unas valoraciones que se hacen periódicamente, porque la tensión arterial le va a afectar a usted todos los órganos del cuerpo, entonces hay que hacer evaluación por especialista en los ojos, oftalmólogo. También hay que revisar cómo está funcionando el riñón, hay que estar viendo cómo está funcionando las grasas, porque altera todo el hígado, en fin, afecta a todos los órganos. Entonces es muy importante que ustedes asistan periódicamente, que sigan las recomendaciones de su médico y de las auxiliares de enfermería y de la enfermera en cuanto al consumo con horario de los medicamentos, en no suspenderlos, en tomárselos en la forma y en la cantidad como se les dio. A veces los pacientes esperan hasta sentirse mal para tomarse el medicamento, entonces de forma automedicada dicen me va a tomar esto, lo suspendo. Ese tipo de cosas afectan el tratamiento. Es preferible que ustedes lleven un control de tensión arterial en su casa. Hay tensiómetros digitales, hay farmacias donde toman la tensión, que si se toma adecuadamente ustedes pueden llevar un control de la tensión arterial para que cuando asistan con su médico al control de hipertensión, pues el médico pueda darse cuenta cómo está controlando usted esa tensión en los periodos en los que no tiene consulta. Pero es muy importante que asistan a la consulta, que cumplan con esas citas. Tenemos un ausentismo muy alto, un incumplimiento de las citas muy alto en estos programas. Como el medicamento se les envía o les llega cada mes, entonces creo que no necesito al médico, y realmente el médico lo hace porque necesita hacerle un control de cómo va, porque es necesario a veces aumentar la dosis del medicamento o bajar la dosis del medicamento de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a sus controles de factores que agravan o mejoran la hipertensión.